donde voy a ir. ¿No? No, avisó que comenzamos a grabar, Vicky, perdón. No, no, no te avisé. Entendido le pongo. No, Ahí sí, está. sí, todo ok, todo ok. Bueno, bien. No, estaba buscando cartel de entendido. Bueno, entonces, como les iba diciendo, las preguntas ténganlas o anótenlas, que después Alejandro las va a leer al final de la clase y las voy a ir respondiendo. Eh, Como les dije, quiero empezar con una frase de Lenia Poniatowska, que es una escritora, activista y periodista francesa, nacional mexicana, que actualmente tiene 91 años. La primera vez que leí esta frase quedé, a ver, fascinada. Estaba en la Biblioteca Masónica en el año 2001, investigando para lo que sería el tema de mi tesis, y en una cronología de un periodista que se llamaba Luis Transcurren Rengifo, aparecía la siguiente frase al comienzo del libro. Llamar descubrimiento a lo que no solo ya estaba descubierto, sino hasta habitado, es lisa y llanamente prepotencia europea. ¿Por qué empiezo con esta frase? Porque lo primero que hacemos cuando hablamos de lo que son las misiones o de la evangelización, enseguida nos vamos al periodo colonial. Y en realidad el periodo colonial abunda mucha bibliografía sobre este tema, pero luego la evangelización continúa con diferentes nombres que la Iglesia le fue poniendo hasta llegar post Concilio Vaticano II. Hoy vamos a llegar hasta ese momento porque en este momento de la investigación, desde la pandemia para acá, tengo el proyecto de ver la orden post Concilio Vaticano II. Cuando digo la orden, me refiero a la orden agustina. Y antes de seguir y empezar con los periodos, voy a destacar dos cosas principales. Cuando nosotros hablamos de los agustinos, no hablamos de los agustinos recoletos, hablamos de la orden de San Agustín, que es la que yo estudio. La otra orden es orden de sacerdotes agustinos recoletos. Son hermanos en la fe, pero a partir de 1912 se separan cada uno con la regla. Uno siguen la regla rajatabla, que son los recoletos, y los agustinos provienen de la rama de los ermitaños de San Agustín, y son los que están dispersos por toda América Latina. En su sigla, al final y entre paréntesis, OSA. Si un sacerdote es Agustino Recoleto, al final de su apellido pone entre paréntesis OSA. Pero son hermanos en la fe con diferentes acentuaciones nada más. La Amazonía peruana es un territorio fascinante, en realidad, desde todo punto de vista. La doctora Betty Meggers era una arqueóloga estadounidense que escribió un libro que se titula Amazonía, un paraíso ilusorio. Yo les recomiendo, o los invito más que nada, a que lo googleen, está en PDF y que lo lean para ponerse entre lo que es realmente la selva. Porque la selva no es la película de Tarzán, ¿sí? La selva es un territorio fascinante que tiene diferentes matices. Entonces, y ustedes, que en algunos casos podrían llegar a visitarlo, se van a encontrar con esos diferentes matices, tanto como me encontré yo en su momento cuando hice trabajo de campo en algunas comunidades, aunque luego decidí tener mi perspectiva en investigadora en otro lado. Entonces, nosotros estamos trabajando desde 1997 en Amazonía. Allí estuve yo, diría sí, Gears, y estuve trabajando en la Biblioteca Masónica que depende del Vicariato Apostólico de Iquitos. El Vicariato Apostólico de Iquitos, desde principios del siglo XX,
se encuentra en manos de los sacerdotes agustinos, o sea, de la orden agustina. La orden tiene mucha presencia en lo que es Iquitos. Pero para abordar este tema de la orden agustina, me tengo que ir a lo que algunos historiadores denominan periodo misional. Ese periodo misional, y muchos lo ponen entre 1532 y 1769, cuando ya no queda ningún jesuita en territorio amazónico, ¿sí? En territorio amazónico peruano. Ahí, si bien la orden ya había incursionado mercenarios, dominicos, franciscanos, en Amazonía peruana recién se van a asentar en 1622 los misioneros franciscanos y en 1636 los jesuitas. Y los agustinos se van a asentar en Amazonía peruana, en Iquitos, a partir del 1 de marzo de 1901, donde vuelven a llegar por mandato del Papa León XIII. ¿Qué es lo que pasa acá? León XIII había convocado ya el primer concilio en 1879, Vaticano, de lado, pero convoca a un concilio plenario en Lima en 1899. Y es ahí a donde invita a la orden agustina a misionar en lo que ellos denominan el oriente peruano. Por eso, yo tomé la frase de Elena Poniatowska, porque en ese momento, a partir de 1880 hasta décadas del 20, se creía que algunos lugares eran espacios vacíos. Pero esos espacios vacíos estaban habitados. ¿Por qué? Porque estaban habitados por los nativos, por los indígenas, que estaban asentados en distintas partes a las orillas de los ríos. Por eso es que tomé para comenzar la frase de Elena, que a mí me impactó en su momento tanto. Y los agustinos llegan en lo que se denomina, y acá viene el segundo periodo que voy a mencionar, que es el periodo cauchero, para los especialistas en historia amazónica. Acá ya estamos hablando, me estoy metiendo en la historia regional, no en la historia nacional. Yo hoy voy a hablar de historia regional. El periodo cauchero, según los especialistas, va entre 1880 y 1914, porque hacia 1914 se corre el Inca. En Amazonía va a seguir ese periodo cauchero, no por la extracción de la goma elástica, o sea, del caucho en sí, sino por otras cosas que se han sucedido. Incluso lo podemos ver hasta 1930 y más. Es así que los agustinos van a llegar en 1901 a Haití. Obviamente no fueron bienvenidos, estaban los patrones caucheros, ustedes vienen a evangelizar, nosotros estamos civilizados, por lo tanto nosotros nos tienen que civilizar. Tras error, los agustinos no vinieron a evangelizar, porque en el Concilio Plenario Latinoamericano, de todos los historiadores que estudiamos la Iglesia Latinoamericana, cada uno en particular, en este caso yo me asiento más en la parte peruana y en particular en la orden. Pero todos los historiadores que leemos historia de la Iglesia, el hecho principal para que la Iglesia comience a tener otro matiz en lo que hoy llamamos Latinoamérica es el Concilio Plenario Latinoamericano que convocó León XIII en Lima en 1899. Todos los historiadores de la Iglesia, Ausa, Cárdenas, Jesús San Román, Joaquín García Sánchez, María Victoria Fernández, que tiene escrito sobre eso, me voy a autorreferenciar, todos, Lynch, que es un historiador de la Iglesia británico, John Lynch, que estudia el periodo muy bien, todos toman como hecho principal el Concilio Plenario Latinoamericano, en 1899, convocado por el Papa León XIII. Y acá, a nivel muy general, se estaba dando un proceso a partir de 1880 en adelante en varios países de lo que hoy conforman Latinoamérica,
que es justamente la conformación de los estados nacionales. Al conformarse los estados nacionales, los gobernantes, muy sintéticamente hablando, quieren ocupar esos espacios vacíos que no estaban tan vacíos, al decir de un historiador de Río Cuarto que se llama Tito Olmedo. Y por eso acá engancha muy bien la frase de Poniatowska para poder seguir adelante con el tema. Entonces los agustinos llegan, no fueron bien recibidos. Iquitos era una ciudad cosmopolita, tenía un montón de casas de caucho, una opulencia eh, muy grandiosa, todos los que podían y todos los que vivían del caucho la tenían. De hecho eran llamados varones de caucho, señores del caucho, reyes del caucho. Ahora vamos a ver que, si bien el periodo comienza en 1880, en 1886 se produce un hecho fundamental dentro de lo que es la parte cauchera, que es el escándalo del Putumayo. Por eso después el Concilio Plenario Latinoamericano en Lima, y por eso después la invitación a la orden a misionar en el oriente peruano. En el periodo misional, el que va de 1532 a 1769, el objetivo de los que venían a misionar, de los distintos misioneros, era evangelizar. La evangelización. Bautizás, estudias las primeras letras de la catequesis, y si no sos bautizado, no, hay que civilizarlo, hay que bautizarlo. A partir a partir de este concilio que se hace en Lima, el mandato fue diferente. El mandato es de revitalización de las misiones. Ahora, que misiones iban a revitalizar los sacerdotes agustinos o los misioneros agustinos eran las que los jesuitas dejaron en el Maine en 1768 y 1769, cuando no queda más. Quiere decir que entre 1769 y 1901, que aparecen los agustinos en Iquitos, se produce un hiato muy grande y hay nada más que curas seculares a lo cargo, pero no misionando en cada una de las comunidades. Este escándalo del Putumayo, que se produce en 1886, en pleno periodo cauchero, se da porque el boom cauchero fue muy importante en cuanto, económicamente hablando, dio grandes cantidades de dinero, y así se hizo una sociedad muy opulenta en Iquitos, y que detentaba obviamente el poder. ¿Sí? Bueno, entonces, ellos, si bien vivían en la ciudad de Iquitos, tenían sus plantaciones. ¿Dónde las iban a tener? En esos espacios vacíos, en esas comunidades. Y literalmente tenían sus capataces, y al decir de Taussig, Michael Taussig, un antropólogo, ellos cazaban literalmente y sometían a estos indígenas para tener mano de obra barata, para poder obtener la resina que luego da la goma, la conocida goma elástica, o lo que nosotros conocemos como caucho. Esa situación Taussig la denomina la cultura del terror, en el concepto de la cultura del terror. Ahora bien, dentro de esa cultura del terror que denomina Michael Taussig, hace su aparición un personaje muy importante en Iquitos, que es el rey del caucho, Julio César Arana, que fue el patrón cauchero que recobró más relevancia. Hay ríos escritos sobre él. Incluso hay un periodista que se llama Julio Lagos, no el que era el que transmitía por radio, sino se llama así, es santafesino, y director de un diario de ahí, perdón, de Rosario, tener problemas con la ciudad de Santa Fe. Este periodista rosarino fue a la Biblioteca Masónica, indagó sobre Julio César Arana, sobre el rey del caucho,
escribió una biografía que se llama Julio César Arana, El Rey del Caucho, que fue editada por Planeta aproximadamente entre 2001 y 2002. Y describe toda la historia de él, que yo voy a tratar de sintetizar en parte y vamos a ver cómo termina Julio César Arana. Julio César Arana era colombiano, era de origen colombiano. Obviamente el Putumayo es el río que divide en una frontera muy lábil en lo que es sería el territorio peruano del territorio colombiano. Julio César Arana, la primera empresa que funda es Arana, Vega y compañía. Luego, a principios del siglo XX, esa compañía, que se llamaba Arana, Vega y compañía, se convierte en la Peruvian Rubber Co. con capitales británicos. Él vivía 6 meses en Iquitos con su familia y 6 meses en Norte. O sea, fíjense la opulencia. Tanta es la opulencia que voy a hacer un paréntesis y voy a comentar una cosa. Cuando ustedes vayan a Iquitos, van a ver, frente a la Plaza de Armas, una casa que ellos dicen que se llama la Casa de Fierro. La pueden buscar como Casa de Fierro o Casa de Hierro en Google. Todos los sitios de turismo, todos los sitios históricos la van a mencionar. Esa Casa de Hierro hoy en día es un restaurante abajo y una farmacia arriba y una farmacia abajo. Fue cambiando de negocios a lo largo del tiempo. Esa casa la hizo el ingeniero Eiffel. La fabricó. Y en una exposición la compra un patrón cauchero que se llamaba Del Águila. Y la trae a Iquitos. Esa casa no llega armada. Esa casa llega desatornilladita. Placa sobre placa, placa sobre placa. Y se arma en la esquina de Próspero y Putumayo. Y ahí quedó enclavada. Visitarla con ropa muy liviana porque no se muere de calor. Obviamente. Y ahí quedó. O sea, fíjense la opulencia. Estoy hablando de fines del siglo XIX. Se trajeron una casa de Francia. Bueno, o sea, fíjense el nivel económico del cual estamos hablando y de la gente de la cual hablábamos para esa época. Entonces, Julio César Arana convierte su compañía en la Peruvian Rubber y con capitales británicos, y así sigue hasta que el periodo de caucho se va extinguiendo hasta 1914 y sigue un poquito más a sus plantaciones caucheras. Las plantaciones de Julio César Arana justamente estaban sobre el río Putumayo. Entonces, por eso no es casual que el escándalo se llame escándalo del Putumayo. Ahora bien, el escándalo del Putumayo, que se conoce con ese nombre, ese hecho puntual, la historiadora que más ha llevado adelante este tema, que se llama Pilar García Jordán, es de la Universidad de Barcelona. Ella dice textual, en el ciclo económico del caucho, un artículo que escribe en una revista, que 40.000 huitotos fueron masacrados en el río Putumayo en este escándalo, que luego se denominó escándalo del Putumayo. Ahora la pregunta es, nadie hizo ninguna denuncia, nadie puso a la vista del mundo esto. Sí, hubo una persona, un ingeniero, en 1909, que se llama Walter Vanderburg. Es un ingeniero que estaba viajando, visitando la zona, por Iquitos, haciendo sus informes, nota esto y en 1909, cuando regresa a Londres, denuncia en la revista Trap, que es una revista británica de ese entonces, toda esta situación que Michael Taussig denomina el periodo de la cultura del terror. Esto lo hace él y cobra matiz internacional, obviamente. Ahora bien, ¿no hubo otras denuncias? Sí las hubo. Pilar García Jordán dice que en 1905 el ingeniero y viajero von Hessel, recorriendo
Los Ríos hace una denuncia, no toma caricia internacional. Y en 1907 casi todos los historiadores amazónicos y los no amazónicos decimos y afirmamos que hubo una denuncia hecha en un periodo que muchos le dicen pasquín, pero en realidad era un periódico para la época, que se llamó La Sanción y la Felpa, lo dirigía el periodista Benjamín Saldaña Roca, y también hace una denuncia. Esta denuncia que escribe Benjamín Saldaña Roca en La Sanción y la Felpa también es reproducida en el diario La Prensa del Lima. Pero la que toma matiz internacional y la que va a traer algunas consecuencias es la de Walter Vanderbilt. ¿Por qué? Porque una vez que esto toma matiz internacional se producen tres situaciones. La primera es que Roger Casement, que era el cónsul británico en Río de Janeiro, va a aparecer en la zona amazónica, en Iquitos, y tiene orden de su país de hacer un informe. En ese momento estaba en la presidencia de la nación peruana Augusto B. Leguía. Augusto B. Leguía delega en una comisión encabezada por el juez Rómulo Paredes que vaya e investigue la situación. Estamos en el primer mandato de Leguía. Leguía tuvo dos mandatos. Uno hacia 1930, que muchos quieren decir que es dictadura, pero fue un gobierno democrático, que tuvo algunos matices, pero no una dictadura tal cual la conocemos con el concepto de dictadura hoy. Y el Vaticano, ¿qué hace? Bueno, manda al delegado Ángelo Scarpadini a visitar la región y ver qué es lo que allí pasaba. Pero no hay que dejar de lado a los agustinos. Los padres agustinos, acá hago un paréntesis, arriban a Iquitos, como bien dije, el 1 de marzo de 1901. Eso está registrado, lo dicen todos, llegan, se asientan en una casa muy pequeña y allí comienzan a trabajar como curas, como padres agustinos. Van a ir, van a dar misa, van a hacer las primeras letras de la catequesis, van a comenzar a bautizar a algunos que no estaban bautizados, pero estamos hablando de la ciudad de Quito. Y como yo bien les dije al principio de todo esto, la sociedad iquiteña decían que ellos eran civilizados y que no necesitaban. Pero lo que yo dije es que ¿y por qué? Porque ellos venían con el mandato de la revitalización de las misiones del Maine. Y si tenían que revitalizar esas misiones, tenían que ir a evangelizar a los indios, que eran los incivilizados. Bueno, el padre Paulino Díaz, que como ellos se dicen, era el prefecto, o sea, el líder de este grupo de agustinos que vino, que fueron 6, decide escribir una nota a su prior general, y esa nota llega a manos de su santidad Pío X. O sea, León XIII ya había fallecido, ahora estamos en 1912 con Pío X. 1910, más o menos. Escribe la nota, las notas van, las notas vienen, Pío X se toma su tiempo y en 1912 escribe una encíclica sobre la situación del indígena en América. Sobre ese tema, la encíclica se llama Lacrimabili Stat. En rigor de verdad, esta encíclica es un breve. ¿Qué es un breve? Un breve es que su santidad escribe sobre un tema puntual, o sea, sobre la situación del indígena en América. Escribe una encíclica larga y termina justificando el accionar de los patrones caucheros, diciendo que eran personas inclinadas a los vicios por el clima de la región, que eso les afectaba, que les daba fiebre y entonces en consecuencia sometían a los indígenas a ciertos castigos. Independientemente de esta justificación por parte de su santidad Pío X, perdón, Pío XII, bueno, tiene otros pecados.
¿Qué pasa? También tiene que hacer un gesto. Bueno, manda a el delegado del Vaticano en representación a que haga un informe y además incita en esta encíclica, que es importante, porque les cambia el mandato. En la política vaticana lo que van a hacer las órdenes. Perdón. Y los incita a practicar la caridad y la fe cristiana. ¿Sí? Esto con respecto a lo que es la parte institucional, a la iglesia con I mayúscula, como la llamo yo, es decir, a la iglesia como institución y este tipo de cuestiones. Ahora bien, los agustinos llegan. Los agustinos no es que llegaron de la nada, así, se tiraron de arriba para abajo con un paracaídas y, y volvieron. Y están ahí asentados en Iquitos. Sino que tuvieron de hacer muchas cosas. Bueno, les mandaban los chicos a que aprendieran, a que los bautizaran. Las mujeres iban a misa y todo lo demás. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ellos cuando vienen con un mandato de parte de su orden, que es llevar a cabo dos pastorales. Una pastoral a la que denominaron fluvial y una pastoral a la que denominaron urbana. Según los historiadores de la orden, incluso Rodríguez Rodríguez y Álvarez Fernández, que son los últimos que escriben sobre el tema, que en este momento residen en el convento de Valladolid. Uno está a cargo de una revista, es el director de la revista Estudio Agustiniano. Ponen de manifiesto dos tipos de pastoral: pastoral fluvial y pastoral urbana. Esa pastoral urbana yo la denomino pastoral educativa. Y ahora vamos a ver por qué. Y además de todo eso, yo les comenté al principio, cuando hablábamos del periodo misional, 1532-1769, eso para Vargas Ugarte, para el padre Vargas Ugarte, que es un sacerdote jesuita que escribe sobre toda la historia de la Iglesia en América, es un clásico, es como le ven acá. Él habla de una primera entrada misionera. Entonces yo, tomando eso, digo, bueno, acá en la región amazónica hay una segunda entrada misionera por un mandato que viene por el Concilio Plenario de Lima en 1899. Ese mandato es la revitalización de las misiones, se invita a la orden y entonces yo a ese periodo de la orden lo involucro en la segunda entrada misionera siglo XX, en Amazonía peruana, especialmente en Iquitos, o en el departamento de Loreto. Y a partir de ahí comienzo a trabajar. Bueno, sí, pastoral fluvial, pastoral urbana. Bueno, esta pastoral urbana para mí es más educativa, si bien es urbana porque está en el centro de la ciudad, yo la decidí llamar educativa. La pastoral fluvial no tuvo los resultados esperados para los padres agustinos que vinieron en ese momento al mando del padre Paulino Díaz, estaba el padre Bernardo Calle, estaba el hermano Pío Gonzalo y otros más que andaban por ahí. La pastoral fluvial se puso de manifiesto en distintos poblados o en distintas misiones. Por ejemplo, la de Puerto Meléndez, sobre la margen derecha del río Marañón. Es decir, yo ahora voy a mencionar otra. Ellos salieron a los ríos, fueron a los ríos. Incluso el padre Paulino Díaz fue a los ríos. No es que estuvo sentadito en Iquitos dirigiendo de ahí a sus sacerdotes agustinos. Salieron a los ríos. Ahora vamos a ver lo que pasó. Bueno, esta que yo les mencioné, Puerto Meléndez, en 1904, sobre la margen del río Marañón, siempre el poblado, se hace la casa parroquial y después están todas las casas, todas las viviendas de los nativos, etcétera. Tenemos la misión de Guánico, la misión de Pebas, que la misión de Pebas estaba sentada sobre el río Napo, la misión de Jericó,
que lo que buscaba, lo que se buscaba en ese asentamiento de, que le pusieron Misión de Jericó era una vía terrestre para salir hacia el río Pebas. O sea, ellos trabajaron en esos lugares, estaban asentados, siempre de a dos, siempre los misioneros van de a dos. Tenemos la misión de Colonia, que estaba asentada sobre la margen del río Tigre, la misión de Leticia, que estaba sobre la margen derecha del río Amazonas, estaba la misión de Nazaret, que estaba sobre el río Yarabí. Es decir, ellos fundaron, implementaron, construyeron sus casas ahí, y tenían dos tipos de grupos de indios, los bautizados y los no bautizados. Obviamente los bautizados eran los civilizados, comillas, y los no bautizados eran los incivilizados. Eran aquellos indígenas que incluso se les habían escapado a los patrones caucheros o a los capataces de los patrones caucheros de las correrías que implementaban para agarrarlos, cazarlos y someterlos a trabajar como mano de obra barata dentro de lo que es de sus plantaciones del caucho. Y estas misiones tenían sus bemoles con respecto a eso, porque indio que se iba de la misión, indio que se iba selva adentro, era impenetrable ir por donde iban ellos, porque ellos conocían el terreno y los demás no, entonces nunca lo agarrarías. Estas misiones muchas veces, debido a la disciplina que podían imponer, que para los indígenas por ahí, si bien ellos querían a los padres y demás, a veces se les tornaba como muy, muy fuerte, y incendio de las casas parroquiales. O incendio de las casas parroquiales se deshacía la misión. O los padres salían disparados en sus canoas para volver a la ciudad, o algunos fallecían y obviamente se convertían en mártires, porque así como todas las órdenes tienen sus diferentes mártires. Y así sucesivamente. En algunos de los poblados, los patrones caucheros que todavía tenían injerencia los convencían prometiéndoles algunas cosas. Entonces los indios volvían con el patrón cauchero, dejaban a los misioneros y otra vez vuelta al círculo, a los castigos, a ese tipo de cosas, hasta que se daban cuenta y después, bueno, se ensañaban con todo. No solamente agarraban, incendiaban la casa del patrón cauchero o del capataz, o mataban al capataz, el patrón no estaba en la plantación. Y, o si no, también la casa de los curas, y así sucesivamente. Con lo cual, esta pastoral fluvial, si bien salieron a los ríos, trabajaron, trataron, llevaron a cabo de hacer esa revitalización de las misiones del Maina que habían hecho los jesuitas, no se pudo llevar a cabo. Entonces tenemos la pastoral urbana. Bueno, ¿qué pasa con la pastoral urbana? A la que Vicky llama educativa, o María Victoria llama educativa. Bueno, ellos a la misma vez, de chiquitos, dentro de esa casita donde comienzan a enseñar las primeras letras, a bautizar, a dar misa, etc., fundan en 1903 el Colegio de San Agustín. Y acá van a comenzar los frutos de ellos, en este campo, en la enseñanza, en la educación. Por eso digo que en vez de pastoral urbana, yo la llamo pastoral educativa. Y es así que el colegio se funda en 1903, comienza con 36 estudiantes, ahora se los digo bien, pero en 1904, a partir de la gestión del padre Manuel García, UNOSA, comienza a compaginar disciplina pedagógica, tiene un carácter afable. La educación del hombre agustiniano, que también con la palabra hombre agustiniano incorporaríamos la parte femenina, para hablar así en forma total e integral, tiene tres vertientes: el alumno, los profesores y los padres.
Esas son las tres vertientes. Las tres vertientes siguen hasta el día de la fecha y se ve porque me he parado en la puerta del colegio de San Agustín, me he ido al medio del patio y he visto eso. Lo he visto este año. Este año me tomé el trabajo, entré varias veces al colegio de San Agustín y estoy entrando continuamente, pero es así como se los digo yo. Y esto lo dicen dos historiadores, uno que se llama Reati Giondo, que no es sacerdote y que se dedica a la parte de ciencias de la educación, y otro era el padre Pastor Aparicio, que escribe sobre los diferentes colegios que se fundan en los diferentes distritos. Y ahora eso lo vamos a ver dentro de unos minutos. ¿Qué pasa en 1904? Bueno, en 1904 la gente comienza a ver que el colegio que se fundó en 1903, pero estos chicos están aprendiendo a leer y escribir rápido, tienen matemáticas, tienen lo que hoy llamaríamos lengua. Bueno, acá me parece que va bien, yo quiero mandar a mí. Entonces, 1903, como dije, 36 estudiantes, 1904, 48 estudiantes, 1905, más de 100 estudiantes. Hoy tienen más de 500. El colegio es casi una manzana, entre los niveles que ahora podemos conocer. Y siempre con el régimen de la educación que brinda la orden. Algo que, como dicen ellos, todos los padres que entrevisté, algo que no da el Estado. Nosotros damos calidad educativa. Ojo. Y a partir de ahí se comienzan a formar gente, estudiantes que en algún momento van a detentar cargos a nivel nacional y a nivel internacional de muy alto rango, porque la educación agustina hasta el momento es una de las más prestigiosas junto con la de la Compañía de Jesús. Por el carácter que tienen de cómo conforman las distintas asignaturas, independientemente lo que es religión. La religión a un costado. Hablamos de las asignaturas. Hablamos de la currícula. Entonces, esta labor va a continuar y continúa hasta el día de la fecha, que es lo que yo denomino segunda entrada misionera siglo XX. Tenemos una pastoral fluvial y tenemos una pastoral urbana a la que denomino educativa. Así siguen hasta después de lo que sería el Concilio Vaticano II. Pero acá hay otras cosas a tener en cuenta. Hacia 1880, época de los espacios vacíos, eh, antes del Concilio Peruano, estaba en el gobierno Nicolás de Piérola. Nicolás de Piérola dicta algunas resoluciones, por lo tanto va a dividir el territorio en vicariatos, territorio San Gabriel de Marañón para los padres pasionistas, territorio San León del Amazonas para los misioneros agustinos y territorio San José del Amazonas para los franciscanos canadienses. Eso era más o menos cómo estaban divididos los territorios en los vicariatos. Después, bueno, sobreviene todo lo del concilio plenario, todo lo que les conté, la iglesia va cambiando el aire, aparece regionalmente, tenemos la segunda entrada misionera siglo XX, los agustinos en Iquitos, cómo se conforman, la pastoral fluvial, la pastoral urbana, digamos, históricamente estamos dentro del periodo cauchero, que esta es la relación, siempre su enfrentamiento es con ellos, en ese momento, porque son los que detentaban el poder. A ver cuál de los dos, el poder de la iglesia o el poder económico, a ver cuál tiene más fuerza. Esa es la presión. Y después, hacia 1945, este vicariato de San León del Amazonas se convierte en el Vicariato Apostólico de Iquitos a partir de 1945. Allí ya Pío XII dio la resolución, les faltaba un número para llegar a su santidad. Pío XII da la resolución y se convierte en el Vicariato Apostólico de Iquitos, que siempre estuvo en manos agustinas. Y hoy su líder, o sea, el vicario apostólico, es el obispo Monseñor Miguel Ángel Cadenas Cárdenas, desde el año 2020 aproximadamente.
a la fecha. Pero ¿qué pasa acá? 1945. Yo dije que el hecho principal para todos los historiadores que estudiamos la historia de la Iglesia es el Concilio Plenario Latinoamericano en 1889. Para la Iglesia latinoamericana trae nuevos aires, nuevas cosas, se van a suceder diferentes cosas, teniendo en cuenta lo que es la historia de la Iglesia en el Perú, a raíz de un sacerdote jesuita que se llama Kleiber, que escribe la historia de la Iglesia en el Perú en los últimos tiempos. Kleiber muere en el año 2000, 2001, y escribe este libro y otro más que se llama Dictaduras y Poder en el Perú en cuanto a lo que es la religión. Eh, Él divide la iglesia peruana en 7 momentos, y uno de esos momentos, que es el que ahora estoy estudiando yo, es el que se denomina, él lo denomina la iglesia social y pastoral. Y al periodo siguiente, la iglesia pastoral, y lo deja sin final. Bueno, yo tomo esos 2 periodos porque son post-Concilio Vaticano II, porque ahora estoy estudiando todos los documentos del post-Concilio Vaticano II, incluido el concilio, porque tuvo mucho peso en lo que sería la iglesia latinoamericana y también en la iglesia peruana. El concilio, el concilio Vaticano II lo convoca el Papa Juan XXIII. Ya estamos, León XIII, siglo pasado, siglo XIX, Pío X, siglo XX, Pío XII, segunda mitad del siglo, casi segunda mitad del siglo XX, y ahora estamos con Juan XXIII, que viene después de la muerte de Pío XII. Bueno, ya pasamos como 4 santidades, estamos en la cuarta. En la cuarta comienza el concilio, pero no lo termina porque fallece. Lo concluye, lo lleva a su conclusión Pablo VI. O sea que Pablo VI no solamente va a agarrar todo el inicio de lo que es el Concilio Vaticano II, sino que agarra algo muy importante para la Iglesia latinoamericana, que es el CELAM, hoy conocido como CELAM y del Caribe, Conferencia Episcopal General Latinoamericana, y desde Santo Domingo, que es la cuarta conferencia episcopal que se hace en República Dominicana, que se llama Conferencia Episcopal de Santo Domingo, el CELAM se convierte en Conferencia Episcopal Latinoamericana y el Caribe. Y obviamente hizo la conferencia de Santo Domingo y la conferencia en el 2007 de Aparecida en Brasil. Antes del Concilio Vaticano II, en 1955, el CELAM, que ya había comenzado a crearse para lo que es la Iglesia latinoamericana y demás, hace una reunión en Río de Janeiro, donde sienta las bases para hacer una segunda reunión. Pero dentro, aprovechando el Concilio Vaticano II, el CELAM pide autorización al Papa para hacer la segunda conferencia episcopal. La segunda conferencia episcopal es la conferencia de Medellín, que es la que a mí más me gusta, en cuestión de uso. Y la tercera es Puebla, que son las que yo creo que son las que más fuerza han tenido por el contexto histórico en el que se encuentra Latinoamérica, tanto en 1968 como en 1979. Después Santo Domingo y después Aparecida. Si habrá una sexta, dicen que la están preparando, la sexta conferencia episcopal. ¿Dónde se va a hacer? No sé en qué lugar de Latinoamérica se va a hacer. Con todo lo que vengo leyendo desde hace 15 días, tengo mis dudas de que se haga la sexta conferencia episcopal. Y le voy a decir por qué. Cuando alguien llama a una conferencia episcopal, es una reunión muy amplia, y también se habla de llamar a un tercer concilio.
que yo no creo que el Papa Francisco, el quinto Papa que estoy nombrando, jesuita, vaya a convocar un tercer concilio. No porque no lo pueda llevar a cabo, ni mucho menos. Yo creo que tiene la inteligencia para hacerlo totalmente. Sino que en este momento no se habla de concilios, no se habla de conferencias episcopales, sino que se está hablando de sínodos, que son reuniones de los obispos, pero donde los obispos pueden conversar, a las cuales ellos a esas reuniones no las llaman reuniones, las llaman asambleas consultivas. Y creo que por ahora prefieren trabajar en diferentes sínodos, que si bien no es algo pequeño, hay que hacerlo, hay que prepararlo y todo lo demás, para que los sínodos le den las diferentes herramientas en estos momentos para trabajar en lo que es Latinoamérica en general. Entonces, por eso estaría en condiciones, lo voy a dejar en potencial, de que no habría una sexta conferencia, como muchos autores, teólogos y demás, que son, leo, historiadores de la Iglesia, este, decíamos hace un año y medio atrás. Hoy en día estoy viendo otro tipo de movimiento dentro de lo que es la Iglesia como institución. Por eso me atrevo a decir que no va a haber concilio, tercer concilio, y por eso una tercera conferencia episcopal tampoco se llevaría a cabo. Lo cual no quiere decir que dentro de una semana aparezcan con una tercera conferencia episcopal. Yo, por lo que escucho y el último discurso que escuché del arzobispo primado de Buenos Aires, la verdad me parece que no van por ese lado, sino que van por el lado de los símbolos. Obviamente, hay que volver a leer los papeles y volver a sacar las conclusiones y volver a sacar los problemas necesarios para trabajar al respecto. Volviendo al tema, ¿qué pasa en 1960 en Amazonía? En 1960, en toda Latinoamérica, se producen diferentes movimientos. Por ejemplo, acá y en toda Latinoamérica también están los curas obreros. Acuérdense del obispo Podestá acá, que después dejó los hábitos y se casó, pero nunca perdió su condición de obispo. Hay un libro muy interesante que escribió Lidia González, la hermana de Horacio González, que se llama El Obispo Podestá, y son conversaciones que ella tuvo con la esposa del Obispo Podestá. Es muy interesante ese libro para leer. Debe estar en internet, creo yo, y si no, debe estar en el Instituto Histórico, en la biblioteca del Instituto Histórico que queda acá en Bolívar y Belgrano. Es historia, está hecho en base a lo que es historia oral. Entonces hay movimientos, hay nuevos aires antes del concilio. Si bien van a reflexionar sobre diferentes dogmas, que es lo que hacen los concilios, a diferencia de los sínodos, que son asambleas consultivas, comienza a haber otro tipo de aire. Y esto se ve en Amazonía, porque en el año 62 va llegando nuevas camadas de agustinos, como el padre Jesús San Román, que ya era sociólogo, había sido archivólogo del Vaticano. En 1968 llega el padre García Sánchez, que es él es el director del CETA, el Centro de Estudios Teológicos de la Amazonía Peruana, que en estos días, el martes, está cumpliendo 85 años. Si bien el centro cerró, la biblioteca pervive, a Dios gracias, y comienza a haber otra camada. Por eso digo que Medellín es importante, porque Medellín, en síntesis, opta por los pobres. Y dentro de esos pobres van a estar incluidos los indígenas. Entonces Medellín es importante por todo ese auge que trajo y porque puso de compromiso tanto a los que diríamos hoy los de la derecha y los de la izquierda. Los puso en movimiento. Eso es lo que hizo Medellín. Puebla, en 1979, ya va a su primera reunión Juan Pablo II. Es otro tipo.
tiene otro objetivo Puebla. Puebla tiene el objetivo de los agentes pastorales y la evangelización cultural. Eso es lo que dice Puebla. Santo Domingo y Aparecida, yo no me voy a meter en lo que es la clase de hoy. ¿Y qué pasa? En el medio de Medellín y Puebla, por eso yo digo que para mí, en este caso, dentro de lo que es el estudio de la Orden Agustina, yo voy a Medellín y Puebla, no solamente porque a mí me gusta leer Medellín y Puebla. Hay dos hechos fundamentales. Uno es el Simposio de Barbados en 1971, que en síntesis lo que dice el Simposio de Barbados es, muchachos, si hay misiones, o se cambian o se destruyen. Eso dice el Simposio de Barbados. Pero en 1971, en marzo del 71, hay el primer encuentro pastoral del Alto Amazonas, entre medio de lo que es Medellín y entre medio de lo que es Puebla. Iba posteriori de lo que dijo lo que dijo el Simposio de Barbados. Antropólogos, curas estuvieron en el simposio. Ese encuentro pastoral del Alto Amazonas lleva a la reflexión de una iglesia autónoma en lo que viene a ser lo que sería la cuenca amazónica peruana. Hace una pequeña revolución y una pequeña reflexión sobre eso. Y comienza a trabajar en el concepto de inculturación, es decir, en el ver al otro, que ya no es la opción de los pobres por Medellín, sino que ellos veían que tenían otro dentro de su territorio, del territorio amazónico. Por eso bregan por una iglesia autónoma. En esto está el padre García Sánchez, que es Osa, que ahora yo les dije que el martes cumple 85 años, el padre Jaime Reagan, que es un jesuita que trabaja en el CAP en Lima actualmente, va a dar una conferencia en el coloquio, lo invito a que lo escuchen, y comienzan a ver diferentes cosas. Entonces, para mí comienza otro problema a partir del Concilio Vaticano II. Lo que comienzo a ver yo es que con esta nueva camada de agustinos, que va a venir en 1960, década álgida para América Latina, década del 70 y parte del 80, es que veo que hay una tercera entrada misionera que lleva por objetivo una evangelización cultural. Y esa evangelización cultural se va a dar en la fundación de diferentes centros. Como dije, el Z, del que voy a hablar ahora dentro de poquitos minutos, que es el Centro de Estudios Biológicos de la Amazonía. Pero después hay otros. Aparte, escucha. Instituto de Promoción Social de la Amazonía, es el IPSA, fundado en 1973. Centro de Capacitación Campesina de la Amazonía, es el CENCA, que estuvo aproximadamente, fue fundado en 1883, por eso dice década del 80. Este Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, que tuvo en sus orígenes al mando del padre Jesús San Román, que viene en la década del 60, años 62 y Quito, fallece muy joven, y el padre Luis Uriarte, que es un sacerdote jesuita, o sea, un jesuita y un agustino. Se juntan y crean el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, donde hoy trabaja el padre Reagan. Y luego tenemos el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, que es el IIA. Entonces, por esto, yo lo que planteo ahora es el problema de esa tercera entrada misionera con un objetivo que es la evangelización cultural. ¿Cómo evangelizamos? ¿Evangelizamos todos los pobres? ¿Dentro de los pobres incluimos a los indígenas? No, porque Medellín me dice pobres, Puebla me dice agentes pastorales por evangelización cultural en el 79. En el medio me quieren destruir las misiones, el simposio de Barbados, pero aparece el encuentro pastoral del Alto Amazonas que dice, no, señores, las misiones las tenemos que dar una vuelta de tuerca y cambiar. Reflexionemos, vayamos hacia la cultura.
hacia la cultura, hacia ver al otro. Bueno, y ahí comienzan a trabajar con el concepto de inculturación, en algunos casos también lo podemos llamar aculturación, antropológicamente habla. Por eso ahora, en este momento, estoy trabajando en ese problema y en ese tercer problema y en ese tipo de evangelización cultural. Ahora ustedes imagínense, me estoy pensando, es loco. Periodo misionero. El objetivo, evangelización, cruz, espada, ¿no? Que es lo primero que vemos cuando vemos la época colonial. En la segunda entrada misionera siglo XX, lo que es ya el territorio amazónico, los agustinos. El estudio de la orden, y vuelvo a hablar de evangelización, pero esta vez le agrego el término cultural, no el término cruz y espada. No es que el círculo se va a cerrar, el círculo al contrario, queda abierto, porque faltan todavía. Se llaman conferencias episcopales, o se llaman sínodos, o lo que sea, todavía queda mucho por reflexionar dentro de lo que es esta iglesia con I mayúscula latinoamericana. Latinoamericana, obvio, ¿por qué? Porque estamos dentro de este continente y porque Roma nos ve a partir del Concilio Vaticano II, porque Roma antes no nos veía, y esto es dicho por todos, por los historiadores británicos como Lynch, por los historiadores argentinos que se dedican a la historia, por los historiadores colombianos que se dedican a la historia, y todo lo demás. Entonces, en estos momentos, estoy trabajando en este problema, ya post Concilio Vaticano II, y dentro de la Orden Agustina. Ahora, a continuación, le voy a pedir a Alejandro que por favor me proyecte un cuadro que preparé como para terminar la clase. Si hay alguna pregunta, obviamente que responderé este, dentro de las pautas que pueda. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a compartir entonces el material. Lo van a ver en pantalla. Bueno, ahí lo que estamos viendo en esta primer filmina y en la última, esto es una imagen de lo que sería la cultura del terror. Es una plantación cauchera, en este caso tenemos el capataz, fíjense que estaba con su revólver al lado, en este caso están en situación de pose con los indígenas que trabajaban de mano de obra barata. La siguiente. Bueno, acá tenemos, ya vamos a comenzar con un cuadro de lo que yo denomino de síntesis. Lo que yo hablo es de una segunda entrada misionera en territorio amazónico que tiene por objetivo de revitalización de las misiones. La Orden Agustina entra el 1 de marzo de 1901 por invitación del Papa León XIII a partir de lo que es el Concilio Plenario Latinoamericano que se lleva a cabo en 1899 en Lima. La siguiente. Bueno, a la misma par tenemos lo que se denomina el periodo cauchero, que va de 1880 a 1914, con un hecho fundamental que es el escándalo del Putumayo, bueno, obviamente mano gratuita para extraer la obra, y las denuncias, 1905 el ingeniero von Hassel, 1907 Benjamín Saldaña Roca, y 1909 la que toma matiz internacional, que es la del ingeniero Underwood, en la revista Traff, que es una revista británica. Sí, la siguiente. Todo esto trae a consecuencia, porque no tenemos que dejar de lado a los padres agustinos que también denuncian la encíclica La Primabile Statu, dada por Pío XII en 1900, por Pío X, la tengo con Pío XII hoy, con Pío X en 1912. Y acá lo que puse es algo que no mencioné dentro del discurso, que es lo que nosotros conocemos como el proceso del Putumayo y sus secretos inauditos, que es el informe del juez Carlos Balcarce. ¿Qué es esto? Este es un informe que se publica en 1915 en Lima, en la imprenta comercial de Horacio La Rosa, y es reeditado en 2005 por el Z. Z tiene su editorial, el Centro es el Centro de Estudios de Amazonía Peruana, que abre sus puertas en 1972. En 1973 crea la Biblioteca Amazónica, donde me dice que allí estuve, puedo decir, estuve ahí como Richard Gere estudiando
documentos, libros, sacando información y trabajando sobre el tema que me ocupa. El proceso del Putumayo, etcétera, es el informe del juez Valcárcel. El juez Valcárcel es uno, porque hubo un juicio para el Putumayo, a raíz de las denuncias que les dije, que les comenté de la filmina anterior. Entonces, se hace un juicio donde la justicia peruana toma, dicta algunos arrestos y demás, pero la justicia loretana no. Por eso les digo que Arana queda libre y hacia 1930 es nombrado diputado por Loreto. En el 2005 este libro se reedita en una serie que tiene el Z, en una colección, de la cual me van a escuchar hablar. Voy a dictar una conferencia en el coloquio sobre lo que es Monumenta Amazónica. Se reedita esto y, bueno, está para que ustedes lo vean, el libro y otros más que son de fuentes éditas, de lo que se denominan fuentes éditas. No digo más, así los dejo con el interrogante y me pueden escuchar en el coloquio. La siguiente. Bueno, acá tenemos los misioneros agustinos en particular, la pastoral fluvial, la pastoral urbana, la academia educativa, la década de 1960, Segundo Concilio Vaticano, 1962-1965, Medellín en el 68, Puebla en el 79, y en rojo y destacado el encuentro pastoral del Alto Amazonas en 1971, que es el que reflexiona sobre la Iglesia Autónoma. La siguiente. Y acá es el problema que les decía de la tercera entrada misionera, pastoral cultural o evangelización cultural, y los diferentes centros que se fundan. Destaco el Z porque es el que yo estoy estudiando, y los otros que les he mencionado al final de la exposición. La siguiente. Bueno, esto es una imagen de la biblioteca del Z. Lo que se ve al fondo es un mural que está en el salón de lectura principal. Ese mural fue pintado por el padre Maximino Cerezo. Actualmente el padre tiene 91 años, es un mural de claretiano, y está residiendo en Madrid. Y con esta imagen de la biblioteca del Z, donde los investigadores decimos, allí estuvimos, bueno, les estoy mostrando, allí estuve, allí sigo investigando sobre el tema bueno, que estoy estudiando. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la profesora María Victoria Fernández por su presentación. En este momento está disponible para hacerle preguntas, dudas, comentarios respecto de la temática. También va a haber un material que luego le subiremos, que nos ha facilitado la profesora para compartir con ustedes. Un material de complementario y un libro de su autoría donde pueden profundizar en esta temática también. Así que puede quedar el espacio también abierto para futuras consultas. Eh, no sé si alguna consulta puntual. Tu presentación, Vicky, va a ser sobre qué temática puntual habías dicho. Para en En el el coloquio. coloquio, Sí. En el coloquio me invitaron a dar una conferencia y como es temática abierta, he decidido hablar sobre la colección Monumenta Amazon. Ok, perfecto. Ahí la anoté. Bueno, tengo que pasar la No sé qué circular de. título va a llevar todavía. Ok, todavía no pasé la circular del coloquio, me olvidé, lo iba a hacer la semana pasada. Ya les prometo, esta semana les comparto todo por el Classroom. Ahí, Demián, sí, te había levantado la mano. Hola, ¿se escucha? Se Ahora escucha. sí. Porque justo se me cortó el internet cuando estaban por pasar el cuadro, así que me perdí el final, pero había anotado algunas cositas.
Primero, una reflexión de cómo van mutando las instituciones, ¿no? Sobre todo nosotros, bueno, los del Joaquín por lo menos que estudiamos para docentes, ¿no? Y como el control estatal, y a veces uno que se supone que Se te corta mucho, Demian, la conectividad, ¿sabes? Es muy difícil, no, no te podemos seguir institución el que audio. en realidad Quizás escribiéndola por ahí. creada con No te escucho. No, algunos es como un robot, fines, pobre, está como un bueno, robotito. que por lo general son contrarios a lo A que ver ahí, no. uno este, ideológicamente, que a veces uno, ¿no? Con esto de la iglesia, ¿Nos escuchás, bueno, Demian? dale, Hola, hola. ¿Nos escuchás? Sabés que se te cortó todo, no te pudimos escuchar la pregunta, hubo una conexión muy trabada. ¿Querés escribirlo o por ahí repetirlo ahora que veo que tenés mejor conectividad? Escuchamos hasta a eso eh, de las instituciones educativas y ahí se nos Se perdió. van mutando. ¿Qué va mutando? claro, eso, en la mutación que van teniendo las instituciones y bueno, a veces en la propia que nos toca a los que estamos estudiando para docentes y bueno, esto de trabajar para instituciones que a veces fueron fundadas con otra lógica. Claro. Nada, como reflexión. Después, bueno, en general ella hablaste de los cambios internos, ¿no? Que tuvo la orden de los agustinos. Si podía comentar las continuidades, o si hay algunas hilos que vos veas que sigan, este, eh, y después otro punto que es lo que uno ve, no conozco la zona, pero tengo entendido que las comunidades evangélicas y qué rol cumplen hoy en día, porque se ve que son muy fuertes, tanto en Brasil como me imagino que en la zona amazónica. Uno ve las embarcaciones y son todas algo de Deus, de Dios, de la Virgen, etcétera. Bueno, si podía hacer algún comentario, nada más. Em, ¿Puedo? Bueno, ahí vi que Daniela me está sintiendo. A ver, sí, las instituciones mutan, en todas, las instituciones van mutando a lo largo del tiempo, algunas se quedan, otras no. En el caso de lo que es la Orden Agustina, por ahora continúa bajo la órbita del Vicariato Apostólico de Iquitos, bajo sus manos. Creo que la piedra fundamental, la herramienta fundamental que tienen ellos es el Colegio de San Agustín. Eh, Ahora que estaba muy de moda la palabra herramienta, que es algo que yo no dije y que se me vino a la mente ahora por Puebla. Puebla da las herramientas para esta evangelización pastoral cultural, que es lo que quiere. Bueno, ahí tenés una palabra que también fue mutando a lo largo del tiempo. Hoy herramienta la utilizan en los campos económicos. Sí, la herramienta económica para salir de la inflación es tal. Bueno, ahí tenés una. Los de ciencias de la educación, perdón Daniel. Los de ciencias de la educación. Y las herramientas que tenemos para abordar lo que nos preguntan los estudiantes en las aulas. Bueno, o sea que la palabra herramienta es como la palabra campo, como dijo en un momento Marc Auger, que es para mí chapó. Marc Auger que decía, campo hoy en día lo utilizan todas las disciplinas, ya no es más privativo de lo antropológico o de lo arqueológico. Hay trabajo de campo en las aulas, hay trabajo de campo acá, trabajo de campo en la parte económica. O sea, el trabajo de campo es algo amplio y el campo es algo amplio. Bueno, entonces, de esa misma manera, mutan. Hoy en día el Colegio de San Agustín tiene una currícula acorde a lo que son, o sea, fue mutando de acuerdo a las políticas que dicta el Ministerio de Educación de la Nación. Eso es así.
Ellos, la orden se sigue rigiendo por lo que es la mayor regla de ellos, es seguir la regla de San Agustín. En algunos casos sean más laxos que los agustinos recoletos, bueno, es ya un asunto privativo de la orden. Ahora, lo que sí, ellos siguen con su lema general, que es el tener un alma y un solo corazón, que es una frase que sale recortada del libro Confesiones de San Agustín, y que no solamente significa, bueno, tengo un alma y un solo corazón porque soy un hombre integral o una mujer integral, porque también están las misioneras agustinas, hay monjas, yo no las estudio, y entonces ese tener un alma, solo corazón, no solamente involucra a lo que es la orden en sí, sino que también involucra a los laicos. Si no hablo de los laicos consagrados, sino de los laicos que pueden enviar, o sea, los civiles que podemos enviar a nuestros hijos de ese colegio para que tengan una formación de acuerdo a lo que nosotros entendemos de buena calidad. Entonces, yo entraría dentro de ese lema, dentro de tener un alma y un solo corazón. Acuérdense que cuando yo dije que los dos historiadores que hablan mucho sobre educación, hablan de tres niveles. El nivel de la orden, el nivel de los padres y el nivel de los estudiantes. O sea, son tres etapas, son tres patas. Fíjense, la Santísima Trinidad también eran tres. Y un solo Dios verdadero. Y eso por un lado. No sé si responde tu pregunta, Damián. Y por el otro, lo que me preguntabas de los evangélicos. Los evangélicos se remontan allá hacia la segunda mitad del siglo XX, su presencia en la Amazonía. Lo primero que hacen es con el Instituto Lingüístico de Verano. Comienzan a misionar y a irse a los ríos. Hazte cuenta que los ríos no eran visitados desde que tuvieron esta experiencia, en este caso los agustinos. Entonces se meten muchos, sí, hay muchas lanchas que dicen de 10, dicen Deus y todo lo demás, y además está la radio, que a las 5 de la mañana, si estás en una comunidad, es lo primero que te despierta, y es el sonido dándote las bendiciones y poniéndote en el día, y te leen la palabra del Señor, en este caso del Nuevo Testamento, porque son evangélicos, y eso es lo que puedo decir, y que sí que tienen gran presencia los evangélicos entre lo que es el territorio, entre lo que es toda la cuenca amazónica. Cuando hablo de cuenca amazónica estoy hablando de la Amazonía peruana, la Amazonía colombiana, la Amazonía ecuatoriana, la Amazonía venezolana y la Amazonía brasileña. Y un dato que les tiro ahora es que ustedes conocen Manaus, aunque sea de nombre, ¿no? Bueno, Manaus tiene una biblioteca muy importante, la primera de Latinoamérica. No hay que dejarla de visitar, de visitar, sentarse y leer lo que hay ahí. Pero la segunda biblioteca más importante es la Biblioteca Amazónica, fundada en 1973 por el CETA, a través del Centro de Estudios Teológicos de la Amazonía Peruana. Esa es el segundo reservorio más importante en Latinoamérica en estos momentos. No sé si respondí. Buenísima, buenísima las preguntas de Demian también. Había una que tenía yo parecida, así que me la resolvió Demian con su pregunta. Muchas gracias. Y ahí está la manito levantada de Mario, así que si quieres abrir el micrófono, Mario, todo tuyo. O por ahí preferís escribirla, como quieras, ¿eh? Ahí está. Sí, sí. Le quería consultar, dejando un poquito de lado las instituciones, digamos, de las que estamos hablando, y yendo, tendiendo a ser resultadista, digamos. ¿Cómo juzga la participación de todos estos actores en un cambio para bien en la vida de los actores principales, que creo que son los habitantes de esa región, los originarios? ¿Cómo le cambió la vida a esto? Si fueron defendidos del abuso de los caucheros, si se piensa que se respetó en algo su cosmovisión, su forma de vida. Básicamente esto le quería consultar cuál es su criterio, su opinión. Bueno, primero contesto
Voy a contestar la segunda parte, especialmente la de los patrones caucheros. Los patrones caucheros no respetaban. Ellos querían la mano de obra gratuita o la mano de obra barata, como dicen muchos, y de esa manera lo único que veían era el número, digamos, monetario que me podía dar la extracción de la goma elástica, y en consecuencia había que subirse al árbol y hacer la extracción. Era todo muy cansador, y además con jornadas de trabajo que no tenían los horarios que podemos tener nosotros hoy en día. Eso por un lado, o sea que había sojuzgamiento por ser educada. O vejámenes, como también dice Tausit, a los que eran sometidos los indígenas. Si bien uno dice por los patrones caucheros, en realidad eran los capataces, pero accionaban a partir de lo que decían los patrones caucheros. Yo creo que el escándalo del Putumayo, que es el hecho principal por el cual en 1909 la denuncia toma cariz internacional, algo hizo. Ahora, el modus vivendi o el modo de vida de los nativos o de los indios, como ellos quieren que se los llame a sí mismos, se desarticuló. Hoy en día uno va, incluso hoy en día uno va a las comunidades y están las comunidades que están más estatizadas, y esto lo debe saber más Ana María, que ha recorrido más los ríos que yo. Bueno, tienen, aparte de tener la escuela, tienen ciertos servicios higiénicos, tienen un botiquín. O sea, esas comunidades que uno puede decir, uy, están perdidas en el Amazonas, que todavía están en estado natural, eso, Politis, de La Plata, él, para Colombia, él estuvo con una comunidad, que ahora no recuerdo cuál, pero en un coloquio él habló de eso, que estuvo en el Joaquín dando una conferencia, y él llegó a ver una comunidad, digamos, como en estado natural. Nosotros vamos, los vemos, algunos practican las costumbres ancestrales, pero uno puede ver que tienen elementos de lo que es la cultura material actual. O sea, yo me puedo encontrar eh, con alguien que está semidesnudo, ponele, pero también encuentro un balde azul o una manguera. Si vamos a ese tipo, ¿no? Y la segunda, había otra parte de la pregunta que me interesaba comentar, que se me fue de la mente. Una Y era esta. Ah, tal, y yo, ¿qué opinaba yo sobre juzgar algo del bien o el mal? Puede ser que iría por ese lado. ¿Qué hizo la iglesia? No, exactamente, sí, sí, sí. bueno, a ver, acá lo que tenemos que tomar como más importante, creo yo, es el Encuentro Pastoral de la Selva de 1971. El Encuentro Pastoral de la Selva brega por una iglesia autónoma y brega por integrar a los indígenas a esta nueva pastoral, llamémosle cultural, por ahora. Eso es lo que hace el Encuentro de la Pastoral de la Selva del Alto Amazonas en el año 71. O sea, no opta por Medellín solamente por los pobres en general. Medellín, cuando dice opción por los pobres, incluye a los indígenas. Y acá no, acá están haciendo una distinción. Y en base a eso también los van llevando. Hay distintos programas, incluso hay un programa de inclusión de lo que sería la educación intercultural bilingüe, que creo que con eso los acercarían más, porque se forman profesores que sean de la propia comunidad, para que vayan con el maestro común, ponele vos, yo, y él les habla en su propia lengua, ¿no? Como para poder tener ese tipo de conexión. No sé si contesté. Mi opinión, eso me faltaba, la opinión. A ver, yo como historiadora no puedo opinar.
tengo que ver a la luz de lo que dicen las fuentes. Puedo pensar o puedo afirmar. Yo lo que estoy en condiciones de afirmar es que hay evangelización, se sigue evangelizando, no por ahí lo que está en este momento cambiando es el modo de evangelizar. Y creo que hoy en día va por otros lados la cuestión. Pero siempre hay evangelización. Pero siempre está la evangelización con un objetivo. Y el objetivo de la iglesia es que la creencia, que crean más en Dios Padre, ¿no? Eso es lo que pienso yo en este momento. Bueno, muy interesante la pregunta de Mario. En realidad también se vinculaba con una inquietud que tenía, Vicky, sabes, que acerca de estas continuidades en el tiempo, sobre la violencia que siguen sufriendo los pueblos amazónicos. Recuerdo que cuando nosotros viajamos en el 2010, todo el mundo en Iquitos estaba hablando del baguazo, ¿no? De la masacre, de que murieron unas 33 personas, en una población indígena también amazónica, a partir de un reclamo de tierras y demás. Y yo me pregunto si la iglesia, o particularmente la Orden de los Agustinos, sigue teniendo este rol protector frente a otros tipos de despojo. Pienso en desde el narcotráfico hasta la violencia institucional. ¿Sigue teniendo esa cara más benefactora o ya se corrió de esa función? ¿Vos qué percibís, que No, conocés? yo percibo que hay una cara más benefactora. Vos nombraste el baguazo. El año pasado, en la conferencia de Monseñor Cadenas, dio una conferencia muy interesante donde planteaba una huelga y que se habían puesto para que no, digamos, hubiera violencia, se pusieron adelante a la cabeza. Él fue al pueblo y se puso a la cabeza de eso, porque claro, porque si lo ven a él, policía no va a agarrar y le va a pegar, o el ejército, porque ellos mandan o el ejército o la policía, y la policía te pega, no hay otra. Voy a contar algo de lo que yo estuve una semana este año. La primera semana la compartí con Roquietti y otros compañeros más del Centro de Investigaciones, y la segunda me quedé sola. Bueno, la segunda semana iba a haber una marcha en Lima muy importante por lo que pasó el año pasado durante las fiestas de la independencia, que es por todos conocido, la masacre que le indilgan a la presidente, casi 100 muertes, etcétera. Bueno, en la marcha se hizo. Hubo un despliegue en Lima que se llevaron una sorpresa porque la marcha fue pacífica. Ahora bien, en distintos lugares había diferentes marchas. Uno de esos lugares era Iquitos. Yo tenía que ir a la biblioteca, que estaba a 4 cuadras del hotel donde estaba, y cuando voy caminando por la calle Putumayo, justamente donde está la iglesia matriz está en una esquina como embutida, y después sigue la calle y cosas. Bueno, acá había ya 4 policías, tenían las 8 de la mañana, que para Iquitos ya hay movimiento, mucho movimiento. Y había 4 policías ya atestados con sus gorros, sus cosas, para atacarte en el momento en que hubiera algo que se hubiera salido de lo común. O sea, están preparados para. Ahora, ese rol benefactor, yo, por ejemplo, lo vi más bien, más que un rol benefactor, un rol protector, a través de lo que dijo Monseñor Cadenas el año pasado en su conferencia, cuando contó esto de la huelga y de que, bueno, estuvieron ahí junto con los huelguistas. Entonces, por algo estuvieron. Hay un rol de protección, que además lo tienen que hacer por la investidura, no tanto de la boca para afuera.
Claro, es interesante cómo tu trabajo podés reflejar el impacto que tiene cada época, ¿no? En la iglesia, en el caso que trabajás vos, pero siento que sí, vivimos, como mencionaste vos, ahora entiendo yo, un clima de época vinculado con esta cuestión del cuidado de la casa común, ¿no? De la Laudato Si, del Papa Francisco. Entiendo que hay una revisión de este despojo territorial y me imagino que esto iba a impactar fuerte sobre las comunidades indígenas y sobre todo amazónicas, ¿no? Que son el reservorio de tierra, digamos, virgen o menos afectada por el desarrollo industrial que existe en el mundo. Así que me imagino que ahí debe haber un punto conflictivo muy alto. Es muy importante lo que decís, especialmente lo de la Laudato Si, que es una de las encíclicas de Francisco, porque habla sobre la casa y el bien común. Y la casa y el bien común, todo lo que tenga que ver con la biodiversidad. Por eso no es extraño que él esté hablando de sínodos. Acuérdense del último sínodo, perdón, del último sínodo amazónico. No fue un concilio, fue un sínodo amazónico. Entonces, por eso creo que van por ese camino, por el camino de los sínodos, no por el camino de los concilios o el de las conferencias episcopales. Pero sí es interesante lo que vos decís de la Laudato Si, y sí váyanse fijando que en todos los discursos de Francisco habla del medio ambiente, pero no del medio ambiente, como hablamos nosotros, que vamos a reciclar en la bolsita verde o en la bolsita negra o lo que sea. No. Es más profundo lo que se habla cuando se habla de biodiversidad, cuando viene del discurso especialmente, en este caso, de su santidad, ¿no? Hay que escucharlo con dos oídos, con la oreja izquierda y con la oreja derecha, más con la izquierda. Bueno, la verdad que por mi parte, interesantísimo estas temporalidades y esta profundidad con la que abordas esta temática. Queda tu obra, va a estar disponible para que la lean con detenimiento. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra consulta antes de ir cerrando. Bueno, estamos en horario, así que Vicky, si no hay otra cuestión, te agradecemos un montón No, de nada, para mí un gusto por tu estar con aporte. todos ustedes. Bueno, Además, a mí me gusta estar en el seminario. Yo soy uno de los miembros fundadores claro, del Centro de Investigaciones junto con Ana. dato que Perdón que te faltó. interrumpí. No, por favor. Y la verdad que para mí es un honor. Yo no voy a dejar de dar clase en el seminario mientras el seminario siga. Así que eso ya, Ana sabe que soy del elenco estable. Claro. Sí, es el dato que nos faltó, porque ¿qué? 20 y pico Bueno, de soy años ya. discípula de Ana Roquín. Ya Claro, está. ya está. Dicho, lo dije, doctora, lo lamento. Está dicho todo ahí. Ahí está dicho todo. Bien. Bien, dato importante que nos faltó al presentarte, Vicky. Así que gracias por incluirlo. Y sí, son muchos años, ¿no? Que ya están acá trabajando en este equipo, así que Yo bueno, a Ana María la conozco desde 1990. es una historia. Cuando empecé en el Joaquín. Ahí Y está. después hice toda mi carrera con ella. Primero como Perfecto. estudiante alumna, después como escrita, después con algunas cátedras de prehistoria, de las que me hice cargo, y ahora como secretaria académica. Así que Ana tiene mucho que ver en todo esto. Ahí está. Bueno, impecable. Ella sabe que la gestión me puede más que el agua. Ana Y está vos por también ahí. lo sabés. Ana está por ahí. No sé si quería agregar algo, me Sí, parece, Ana está porque por ahí. prendió la cámara, Que no saludarnos. exageren. Que no exageremos. Con la- No exageramos, eso sí, todos los que trabajamos con ella lo decimos. Claro que sí. Río Cuarto, Rosario, Buenos Aires, todo. Y Y, algunos joaquineros que andan por acá, que son de la vieja época, también lo conocen. y otros países también. Tiene proyección internacional. También tiene Ana. proyección internacional, Por favor. no solamente en Latinoamérica, sino proyección internacional. Qué genio. Bueno, Porque gente, Latinoamérica lamentablemente no somos internacionales, por más de claro, que estemos en diferentes territorios. esto es una región, nuestra América. Bueno, gente, Nuestra América. muchísimas gracias por estar. Espero que hayan disfrutado como nosotros. Para el encuentro que viene, bueno, van a tener que sufrirme a mí hablando un poquito más de tiempo. Estará a cargo una propuesta que les quiero compartir, que tiene que ver con la educación y lo que son los aportes de la etnografía crítica latinoamericana a la cuestión educativa. Lo haremos a partir de desarrollar tres conceptos clave para la cuestión
para la mirada etnográfica antropológica crítica, que son los conceptos de cultura, identidad y de diversidad. Ellos serán nuestro eje vertebral de esta propuesta, espero que también sea de su interés. Así que por eso les voy a pedir que estén atentos al Classroom, porque les vamos a subir una pequeña propuesta preliminar, sí, propedéutica, podríamos decir, para ese encuentro. Sería muy, muy útil si pudieran resolverla, no les va a llevar más de un minuto hacerlo. Es todo digital, así que si pueden hacerlo para el próximo encuentro, se los agradeceremos mucho. Y bueno, nada, nos vamos a reencontrar, si les parece bien, el sábado que viene, en el mismo horario, a las 10 horas, por este mismo canal. Así que bueno, que sigan muy bien, muchas gracias, un saludo grande. Chau, chau. Chao, nos vemos. Chao, chicos.